Hola a todos, queridos amigos. Hoy les voy a contar una historia que les helará la sangre. Una historia de amor que no muere ni siquiera después de la muerte, de un secreto guardado durante 25 años, y de un lunar en el cuello que cambió el destino de 3 generaciones. Un Mercedes negro rodaba suavemente por un camino rural, dejando tras de sí una estela de polvo dorado. Don Pablo Andrés Villalobos miraba por la ventana hacia los interminables campos de agave y maíz que se extendían hasta el horizonte, pensando en lo extraña que es la vida. Hace 30 años, él mismo corría descalzo por campos como esos, sin saber que el destino le tenía preparada una vida muy distinta. «Papá, ¿por qué estás tan pensativo?», preguntó Diego, sentado a su lado en el asiento trasero. Don Pablo se volvió hacia su hijo y no pudo evitar mirarlo con admiración. 21 años. La edad de las esperanzas y los planes audaces. Alto, de hombros anchos, con ojos grises inteligentes y una sonrisa franca. Diego era su orgullo, su heredero, el sentido de toda su vida. Pues nada, mijo, recordando la juventud. Yo también anduve por estos caminos hace tiempo. Claro, no en un Mercedes, sino en un viejo bochito que apenas andaba. Diego soltó una carcajada. Me imagino cómo te verías, joven, impulsivo, con fuego en la mirada. ¿Y tú qué sabes?, sonrió don Pablo. Mamá me contaba. Decía que eras el muchacho más guapo de la región, que todas las muchachas suspiraban por ti. Al mencionar a su esposa, el rostro de don Pablo se ensombreció. Teresa había fallecido hacía 3 años. El cáncer se la llevó en 6 meses, sin darles tiempo ni de despedirse bien. Fue una buena mujer, fiel y entregada. Vivieron juntos 22 años, criaron un hijo, construyeron un imperio. ¿Pero la amó él verdaderamente? Esa era una pregunta que don Pablo trataba de no hacerse muy a menudo. Cuéntame otra vez de Ximena, pidió, cambiando de tema. ¿Cómo se conocieron? Los ojos de Diego se iluminaron de inmediato con esa luz especial que solo aparece cuando uno habla del amor. Ya te lo he contado 100 veces. Pues cuéntamelo 101. Me gusta escucharlo. Diego se recargó en el asiento y sonrió soñadoramente. Fue en la gala benéfica. ¿Te acuerdas? La que organizaste para el orfanato. La vi de inmediato. Estaba parada junto a la ventana mirando el atardecer. Tan auténtica, ¿sabes? Sin esa falsedad pretenciosa con la que brillan todas esas niñas de sociedad. Me acerqué, le hablé y ya, caí rendido. Don Pablo asintió. Recordaba esa noche. Recordaba cómo Diego no se separó de una muchacha en toda la velada. Cómo bailó con ella. Cómo la acompañó al taxi. En ese momento no le dio importancia, pensando que era un capricho de muchacho. Pero el capricho se convirtió en algo más. Y es huérfana, ¿verdad?, preguntó con cautela. Papá, ¿qué importa eso? En la voz de Diego se notó un tono de irritación. Sí, creció sin padres. Su mamá murió cuando ella no tenía ni 1 año. Su abuela la crió sola en el pueblo, sin dinero. Pero Ximena es inteligente, buena, honesta. Está estudiando medicina. ¿Te imaginas? Quiere ayudar a la gente. Y me ama a mí, no a mi dinero. Eso lo siento. No te discuto eso, dijo don Pablo en tono conciliador. Solo quiero saber con quién se va a casar mi hijo. Es normal. No, Diego se suavizó. Perdón, papá. Es que he escuchado tanto de mis amigos. Como sus padres les prohíben casarse con chavas que no consideran adecuadas. Tenía miedo de que tú reaccionaras igual. Hijo, don Pablo puso una mano en el hombro de Diego. Yo crecí sin un peso en la bolsa. Mi padre era un simple peón. Mi madre, ordeñadora. ¿Crees que voy a mirar a alguien por encima del hombro solo porque no nació en cuna de oro? Yo solo quiero una cosa, que seas feliz. Diego apretó agradecido la mano de su padre. Gracias, pa. Eres el mejor. El auto giró de la carretera principal hacia un camino estrecho que llevaba a un pequeño pueblo. Aquí, en este rincón olvidado, vivía la abuela de Ximena, el único familiar que le quedaba. La anciana se llevó a la nieta con ella inmediatamente después del funeral de su hija y la crió sola, negándose a entregar a la niña al sistema estatal. Es aquella casa con las macetas azules, señaló Diego. Don Pablo miró la modesta casita de adobe, rodeada por el verde de un huerto de árboles frutales. Una cerca inclinada, un portón viejo, la pintura de las paredes deslavada por el sol. Pero había en esa casa algo cálido, acogedor, auténtico. El chofer detuvo el auto frente al portón. Diego fue el primero en salir, mirando impaciente a su alrededor. Don Pablo salió tras él.
estirando las piernas entumecidas por el largo viaje. Abuela, Sime, ya llegamos, gritó Diego. La puerta de la casa se abrió y al porche salió una anciana menuda y seca, con un rebozo colorido. Su rostro, surcado de arrugas como un mapa antiguo, se iluminó con una sonrisa bondadosa. ¡Ay! Visitas. Pásenle. Pásenle. Ya los estaba esperando. Don Pablo se acercó al porche e inclinó la cabeza con respeto. Buenas tardes, doña Josefina. Soy el padre de Diego. Un gusto conocerla. La anciana lo recorrió con una mirada penetrante. Esa mirada con la que las abuelas de pueblo saben ver hasta el fondo del alma. Lo veo. Lo veo. Eres un buen hombre. Se nota. Tienes ojos honestos. Pasen a la casa. Ahorita nos tomamos un cafecito, para conocernos como Dios manda. ¿Y dónde está Ximena?, preguntó Diego impaciente. Anda en el huerto, recogiendo fresas. Ahorita viene. Ándale, ve a buscarla, mientras yo platico aquí con tu papá. Diego salió disparado hacia el huerto. Don Pablo lo siguió con la mirada y sonrió involuntariamente. Hacía mucho que no veía a su hijo tan feliz. La quiere mucho, dijo doña Josefina en voz baja, como si le leyera el pensamiento. La quiere de verdad. Yo sé de esas cosas. La vida me enseñó. Lo veo, asintió don Pablo. Por eso vine. Quiero conocer a la muchacha que le ha robado el corazón a mi hijo. Entraron a la casa. Adentro estaba limpio y acogedor. Olía a pan recién horneado y a hierbas de campo. En las paredes colgaban fotografías viejas en marcos de madera. En los alféizares había macetas con geranios. Siéntese, doña Josefina señaló una silla junto a una gran mesa redonda. Ahorita pongo el café. Mientras la anciana se afanaba en la cocina, don Pablo observaba las fotos en la pared. En una de ellas aparecía una mujer joven y hermosa con un bebé en brazos. ¿Quién es ella?, preguntó. Doña Josefina se volvió y su rostro se ensombreció. Es mi hija, Lucía. Que en paz descanse. Lo siento mucho. No se preocupe, ya pasó mucho tiempo. 25 años que se nos fue. Ximena no tenía ni un año. Yo me la traje luego. No dejé que se la llevaran al orfanato. Es mi sangre. ¿Cómo iba a permitirlo? Don Pablo se estremeció. 25 años. ¿Por qué ese número le punzó tan dolorosamente el corazón? ¿Y el padre de Ximena?, preguntó con cautela. El rostro de la anciana se endureció. No tuvo padre. Oh sí, tuvo. Claro. Algún desgraciado. Pero Lucía no me contó nada de él. Solo lloraba por las noches. Se ve que la abandonó. El cobarde. Cuando se enteró del embarazo. Llegó conmigo a los 7 meses. Flaca. Demacrada. Solo decía que el amor la había traicionado. En ese momento, afuera de la ventana se escuchó una risa. Sonora y limpia como un arroyo. Don Pablo se volvió y vio a Diego y a una muchacha caminando por el huerto, tomados de la mano. La chica llevaba un vestido sencillo de verano. Su cabello claro ondeaba con el viento. Ahí viene mi Ximenita, dijo doña Josefina con ternura. La puerta se abrió y la pareja entró en la habitación. Don Pablo se puso de pie, listo para saludar a su futura nuera. Papá, te presento a Ximena, anunció Diego solemnemente. La chica levantó la cabeza y don Pablo cruzó su mirada con la de ella. Ojos grandes, azules como el cielo de verano, con largas pestañas oscuras. Un rostro hermoso de rasgos finos. Una sonrisa suave. Ella se giró un poco para acomodarse el cabello detrás de la oreja, y don Pablo lo vio. El lunar, pequeño, oscuro, en forma de media luna, justo debajo de la oreja izquierda. El mundo se detuvo. Los sonidos cesaron. El tiempo se congeló. Ese lunar. Él conocía ese lunar. Lo había besado 1000 veces. Le había susurrado palabras tiernas rozando con los labios esa pequeña media luna oscura. Hace 25 años. Verónica, resonó en su cabeza. Verónica. Don Pablo, ¿se siente bien?, preguntó Ximena alarmada. Se ha puesto muy pálido. Él la miraba y no podía pronunciar palabra. Los mismos ojos. La misma forma de los labios. El mismo lunar. No puede ser. Pensaba horrorizado. Verónica murió. Yo mismo la enterré. Yo mismo eché tierra sobre su ataúd. Papá, Diego le tomó el brazo. ¿Qué te pasa? Don Pablo se obligó a controlarse con un esfuerzo sobrehumano. No podía demostrarlo. No podía dejar que se dieran cuenta. Todo está bien, balbuceó. Solo estoy cansado del viaje. La presión. Supongo. Se dejó caer en la silla, sintiendo como el corazón le latía desbocado.
En su cabeza solo giraba un pensamiento: si Ximena es hija de Verónica, ¿de quién es hija en realidad? ¿Y a qué mujer enterré hace 25 años? Don Pablo pasó la noche en vela. Se hospedaron con Diego en un pequeño hotel en el pueblo vecino. No había nada decente más cerca. Su hijo se durmió enseguida, feliz y en paz tras la velada con su amada. Pero don Pablo yacía en la oscuridad, mirando el techo, mientras las imágenes del pasado desfilaban ante sus ojos. Hace 26 años, él era un hombre completamente distinto. Joven, atrevido, hambriento de vida, un muchacho de rancho que llegó a conquistar la ciudad con 3 pesos en la bolsa y una fe ciega en sí mismo. Consiguió trabajo como albañil en una obra. Vivía en una vecindad, dormía en un catre hundido y soñaba con el día en que pudiera comprar su propio departamento. A Verónica la conoció por casualidad. Ella trabajaba de enfermera en la clínica del Seguro Social a la que él fue después de que le cayera un ladrillo en el pie. Pequeña, frágil, con enormes ojos azules y cabello claro recogido en un chongo apretado. Cuando se inclinó sobre su pie para curarle la herida, él vio el lunar en su cuello, una pequeña media luna oscura. ¿Le duele?, preguntó ella con voz suave. No, mintió él, aunque el dolor era infernal. Ella levantó la vista y sonrió. Veo que se puso pálido. Pero no se preocupe. Ahorita lo vendo y se sentirá mejor. Él la miraba embobado. En ese momento algo hizo clic en su interior, como si una llave girara en una cerradura, abriendo una puerta cuya existencia él ni sospechaba. ¿Cómo se llama?, preguntó. Verónica. Bonito nombre. Yo soy Pablo. Ella sonrió de nuevo. Y él supo que estaba perdido. Su romance avanzó rápido, como fuego en pastizal seco. Pablo la esperaba afuera de la clínica, la acompañaba a su casa. Caminaban por las calles al anochecer, hablando de todo. Verónica era huérfana, creció en un orfanato, no conoció a sus padres. Quizás por eso sentía tanto el dolor ajeno, por eso quería ayudar tan sinceramente a la gente. Quiero ser doctora, le decía cuando se sentaban en una banca del parque mirando el atardecer. Una doctora de verdad, no solo enfermera. Quiero salvar vidas. ¿Lo lograrás?, le respondía Pablo con seguridad. Yo sé que tú puedes con todo. Ella se acurrucaba contra él y él sentía latir su corazón. Rápido, rápido, como un pajarito asustado. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú de la vida? Pablo se quedaba pensando. ¿Qué quería? Dinero, poder, éxito. Todo eso parecía tan insignificante a su lado. Quiero que seas feliz, decía él. Es lo único que quiero. A los 3 meses se fueron a vivir juntos. Rentaron un cuartito de azotea donde apenas cabía la cama y una mesita, pero no les importaba. Eran jóvenes, estaban enamorados y el mundo era suyo. Pablo trabajaba como un condenado, hacía horas extra, agarraba cualquier chambita. Quería que Verónica tuviera todo, vestidos bonitos, flores, joyas. Pero ella solo se reía. No necesito nada. Tontito. Solo a ti. Y entonces apareció Víctor Esteves. Don Pablo rechinó los dientes al recordar ese nombre. Incluso después de 26 años. Le provocaba un ataque de furia. Víctor era hijo de un alto funcionario. Joven, guapo, prepotente. Estaba acostumbrado a tener todo lo que quería. Y cuando vio a Verónica en la clínica, decidió que la quería a ella. Al principio, Pablo no lo tomó en serio. ¿Cuántos ricos vagos no rondan a las muchachas bonitas? Verónica lo amaba a él, a Pablo, y ningún dinero podía cambiar eso. Pero Víctor no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Empezó a acosar a Verónica, la esperaba saliendo del trabajo, le mandaba regalos caros, la llenaba de flores. Cuando ella los rechazaba, él se ponía más insistente. Pablo, tengo miedo, confesó Verónica una noche, abrazada a él. No me deja en paz. Hoy me dijo que si no estoy con él, hará que me arrepienta. Pablo sintió como la ira le hervía por dentro. Voy a hablar con él. No, Verónica lo agarró del brazo. No lo hagas. Su padre es alguien muy importante. Pueden arruinarte la vida. Vámonos mejor. Lejos. Donde no nos encuentre. Pablo dudó. Irse significaba dejarlo todo. Lo que con tanto esfuerzo había construido. Apenas lo habían notado los jefes. Le ofrecían subir de puesto. El futuro se le abría. Dame un poco de tiempo, le pidió. Se me ocurrirá algo. Ese fue su primer error. Debió haberla escuchado. Debió habérsela llevado ese mismo día. En lugar de eso, fue a buscar a Víctor para hablar de hombre a hombre. La conversación terminó en golpes. Pablo era más fuerte, pero los guaruras de Víctor lo sometieron rápido y le dieron una paliza que casi lo mata.
Pasó 2 semanas en el hospital con costillas rotas y conmoción cerebral. Verónica iba todos los días. Se sentaba junto a su cama. Le tomaba la mano. Nos vamos a ir, susurraba. En cuanto te recuperes. Nos vamos. Encontré un lugar lejos. En el sur. Ahí nadie nos encontrará. Pablo la miraba y veía cómo había cambiado en esos días. Estaba demacrada. Pálida. Tenía ojeras oscuras. ¿Qué pasó? Le preguntó. Me estás ocultando algo. Verónica desvió la mirada. Nada. Solo me preocupo por ti. Pero él veía que no era toda la verdad. Algo la carcomía por dentro. Algo de lo que tenía miedo a hablar. Luego vino esa noche terrible. Pablo ya estaba casi recuperado. Le iban a dar el alta al día siguiente. Verónica se fue en la tarde, prometiendo volver en la mañana con sus cosas. Sonreía, pero en sus ojos había una extraña tristeza. Te amo, le dijo, besándolo al despedirse. Pase lo que pase, recuérdalo, solo te amo a ti. Y yo a ti, respondió él, sin entender por qué hablaba como si se despidiera para siempre. Y por la mañana llegó un agente del Ministerio Público y le informó que Verónica había muerto. Un accidente, dijo con voz indiferente. Cayó del puente al río. Encontraron el cuerpo corriente abajo. Pablo no lo creyó. No podía creerlo. Gritó. Exigió ver el cuerpo. Amenazó con encontrar a los culpables, pero nadie lo escuchó. En el funeral hubo pocas personas, compañeros del trabajo. La vecina. El ataúd estaba cerrado. Le dijeron que el cuerpo estaba muy dañado, que era mejor no ver. Pablo se paró frente a la tumba fresca y sintió como algo moría dentro de él. Esa parte del alma que sabía amar, esperar, creer en lo mejor. Se quedó en esa tierra junto con Verónica. Ese día se juró a sí mismo hacerse rico, hacerse fuerte, convertirse en alguien a quien nadie nunca pudiera quitarle lo que ama. Trabajó como un poseído, se arriesgó, apostó fuerte, pisó cabezas. Ese mismo año conoció a Teresa, la hija de su primer socio comercial. El dolor exigía una salida, el vacío exigía ser llenado. Teresa era guapa, lista, de buena familia. Su padre propuso unir fuerzas en el negocio, y Teresa miraba a Pablo con ojos enamorados. Él se casó 6 meses después del funeral de Verónica. No porque amara, amar ya no sabía, pero Teresa era confiable, leal, práctica. Con ella se podía construir un futuro. Ella no preguntaba por el pasado, no escarbaba en su alma, simplemente estaba ahí. 22 años de matrimonio. Teresa le dio un hijo. Creó un hogar acogedor. Fue la esposa perfecta. Hace 3 años el cáncer se la llevó. Pablo la respetaba. La cuidaba. Le fue fiel. Pero su corazón estaba enterrado en aquel panteón, junto a la mujer que no pudo proteger. Y ahora, 25 años después, veía el mismo lunar en el cuello de la chica que iba a casarse con su hijo. Don Pablo se sentó en la cama y se agarró la cabeza con las manos. ¿Qué significaba? ¿Una coincidencia? Pero esos lunares son raros. Nunca había visto otro igual. Los pensamientos se atropellaban en su mente. Verónica era huérfana. Pero, ¿y si tenía una hermana? ¿Una gemela? ¿Qué tal si Lucía era esa hermana? Pero doña Josefina es la madre de Lucía. Eso significa que Lucía tenía familia. Entonces no podía ser hermana de Verónica. ¿O sí? ¿Y qué tal si? ¿Qué tal si Verónica no murió? Don Pablo saltó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a amanecer. El cielo al oriente se teñía de rosa pálido. ¿Y si todo este tiempo estuvo viva? ¿Y si el funeral fue una farsa? ¿Pero para qué? ¿Y quién está en esa tumba entonces? De repente, un pensamiento aterrador lo atravesó. Ximena tiene 25 años. Verónica murió hace 25 años. En esa última tarde en el hospital. Ella estaba rara, como despidiéndose. En sus ojos había angustia. ¿Y si estaba embarazada? Don Pablo se llevó la mano al corazón. No, no puede ser. Es demasiado. Monstruoso. Si Ximena es hija de Verónica. Y si fue concebida en esos últimos meses de su amor. Entonces puede ser su hija. Y su hijo se quiere casar con ella. Dios mío. Susurró don Pablo, sintiendo que el piso se le movía. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Tenía que saber la verdad a cualquier precio. En silencio, tratando de no despertar a Diego. Se vistió y salió de la habitación. En la recepción, una muchacha adormilada lo miró con sorpresa. Necesito un teléfono, dijo don Pablo, y la dirección del panteón local. El viejo panteón estaba a las afueras del pueblo, tras una arboleda de mezquites.
Don Pablo caminaba por el sendero estrecho entre rejas oxidadas, respirando el olor a hojas secas y tierra húmeda. La niebla matutina aún no se disipaba y las cruces surgían de la bruma blanca como fantasmas del pasado. Buscaba la tumba de Lucía, la hija de doña Josefina, la madre de Ximena. Si sus sospechas eran ciertas, esa tumba podría darle las respuestas que lo atormentaron toda la noche. La encontró en un rincón alejado del panteón, un montículo modesto con una simple cruz de madera. En la placa se leía, Lucía Pérez Castro, 1976 a 1999. Descansa en paz, hija mía. Don Pablo se quedó inmóvil mirando las fechas. 1999. Hace 25 años. El mismo año en que murió Verónica. Lucía tenía solo 23 años. Muy joven. ¿Coincidencia? Se arrodilló frente a la tumba y cerró los ojos. Los pensamientos aleteaban como pájaros en una jaula. Verónica era huérfana. Lucía, hija de doña Josefina. Dos mujeres diferentes. Dos destinos diferentes, pero ambas murieron el mismo año. Y ambas, si el lunar de Ximena no mentía, tenían el mismo rasgo distintivo. ¿Y si Verónica y Lucía eran la misma persona? Don Pablo abrió los ojos y miró la cruz. No, es una locura. Verónica creció en un orfanato. Ella misma se lo contó. No conocía a sus padres. Pero ¿y si mentía? ¿O si ella misma no sabía la verdad? Se levantó, se sacudió las rodillas y miró alrededor. A unos metros, un anciano con un saco gastado limpiaba las hojas de una tumba vecina. Don Pablo se acercó. Buenos días. ¿Es usted de aquí? El viejo levantó sus ojos deslavados. Toda la vida aquí he vivido. ¿Y usted quién viene siendo? Soy un pariente. Lejano. Busco información sobre la familia Pérez. ¿Los conoció? El viejo dejó el rastrillo y se enderezó, sobándose la espalda. A los Pérez, ¿cómo no? Doña Josefina. Buena mujer. Crió a su hija sola, sin hombre. El marido la dejó cuando Lucía tenía como 3 años. Se fue quién sabe dónde y desapareció. ¿Y Lucía? ¿Cómo era ella? El viejo pensó un momento, rascándose la barbilla sin rasurar. Guapa era la muchacha. Guerita. Ojos azules como el cielo, pero medio triste. Siempre soñaba con irse, conocer mundo. Y sí se fue, como a los 18 años. Creo que se fue a la capital. Quería estudiar. Doña Josefina lloraba. No quería dejarla ir. Pero, ¿quién detiene a los jóvenes? Don Pablo sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Y qué pasó después? Pues después. El viejo suspiró. Después regresó. A los años, ya con panza. Estaba embarazada de 7 meses. Flaca, amolada, como si hubiera regresado del otro mundo. Doña Josefina contaba que la hija se enamoró allá en la ciudad, pero que el hombre la dejó. Lucía nunca dijo su nombre, nomás lloraba de noche. Y luego tuvo a la niña y se nos fue. A los 6 meses, decían que el corazón no le aguantó. Lo tenía débil desde chiquilla. O a lo mejor nomás no quiso vivir sin su hombre. El viejo calló, mirando la tumba. Josefina sacó a la nieta adelante sola. Ximena, buena muchacha salió. Idéntica a su madre. No más que de carácter más fuerte. Aquella soñaba. Esta hace. Don Pablo se quedó inmóvil, sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies. El rompecabezas se armaba poco a poco, pero la imagen era tan monstruosa que su razón se negaba a aceptarla. Lucía se fue del pueblo a los 18, en el 94. Vivió en la ciudad unos 4 años. Justo en el 98, hace 26 años, él conoció a Verónica. Ella tenía 22 entonces. Lucía en ese año también hubiera tenido 22. Lucía era rubia, de ojos azules. Como Verónica, Lucía regresó embarazada, abandonada por el hombre que amaba, y murió 6 meses después del parto, y Verónica murió ese mismo año. Ataúd cerrado. Nunca vio el cuerpo. Dígame, la voz de don Pablo sonó ronca. Lucía tenía un lunar en el cuello, pequeño, como media luna. El viejo lo miró sorprendido. ¿Cómo sabe? Sí tenía. Me acuerdo de cuando era chiquilla. Le daba pena el lunar. Se lo tapaba con el pelo. Y su mamá le decía, es marca de ángel. No tienes por qué avergonzarte. Don Pablo cerró los ojos. Ahí estaba. Esa era la respuesta. Verónica y Lucía eran la misma persona. Su amada no murió en esa noche terrible. Escapó. Fingió su muerte y regresó a casa con su madre, embarazada de su hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué huyó? Víctor,
Víctor Esteves. El hijo del político que la acosaba. La amenazaba. No la dejaba vivir. Don Pablo recordó esa noche en el hospital. Verónica estaba extraña. En sus ojos había angustia. Se estaba despidiendo. Hasta ahora lo entendía. Ella sabía que se iba para siempre. Pase lo que pase. Recuérdalo. Solo te amo a ti. Ella lo estaba protegiendo. Protegiéndolo a él y a su futuro hijo. La única forma de salvarse de Víctor era desaparecer. Morir. Convertirse en nadie. Y lo hizo. ¿Pero por qué no se lo llevó con ella? ¿Por qué no le dijo la verdad? Porque él no hubiera aceptado. Comprendió don Pablo. Él habría discutido. Exigido explicaciones. Perdido tiempo. Y no había tiempo. Víctor era peligroso. Su padre aún más. Los habrían encontrado tarde o temprano. Ella sacrificó su amor para salvarle la vida a él y a su hijo. Oiga, don, ¿le pasa algo? La voz preocupada del viejo lo sacó de su estupor. Se puso bien pálido. Se me va a desmayar. Don Pablo abrió los ojos y respiró hondo. Temblando. Todo bien. Gracias. Me ha ayudado mucho. Dio media vuelta y se alejó sin fijarse por dónde iba. Le zumbaba la cabeza. Veía luces de colores. Ximena es su hija. Su propia hija. La niña que habría buscado toda la vida si hubiera sabido que existía. Y su hijo quiere casarse con ella. Diego y Ximena. Hermano y hermana. Misma sangre. Mismo padre. Ese matrimonio no puede suceder. Bajo ninguna circunstancia. Pero ¿cómo decirles la verdad? ¿Cómo explicarle a Diego que la mujer que ama es su hermana? ¿Cómo decirle a Ximena que el padre que nunca conoció está ahí, parado frente a ella? Y lo más importante, ¿qué hacer con doña Josefina? Ella sabe la verdad. Todo este tiempo supo quién era Verónica en realidad. Supo y cayó. Don Pablo se detuvo en medio de los mezquites y se recargó en un árbol. Las piernas no le respondían. El corazón le latía en la garganta. 25 años. 25 años vivió sin saber que tenía una hija. 25 años lloró a una mujer que estaba viva, aunque fuera por poco tiempo, pero viva. Ella dio a luz a su bebé, la tuvo en brazos, la amamantó y murió. Murió de verdad. 6 meses después del parto. Él no llegó a tiempo. No llegó para encontrarla, pedirle perdón, decirle que la amaba. No pudo ver a su hija de bebé, escuchar su primera palabra, tomarla de la mano cuando dio sus primeros pasos. Todo eso se lo robaron. El destino, las circunstancias, el maldito Víctor Esteves. Todos le robaron 25 años de felicidad. Y ahora el destino se burlaba de él otra vez. Lo trajo hacia su hija solo para quitársela de nuevo. Porque no puede permitir ese matrimonio. No puede callar. Pero tampoco sabe cómo decir la verdad. Don Pablo golpeó el tronco del mezquite con el puño. Sin sentir dolor. ¿Qué hago? Susurró al vacío. Dios mío. ¿Qué hago? Los árboles guardaban silencio. La niebla se disipaba lentamente, revelando un cielo azul pálido de otoño. A lo lejos cantó un gallo. Un nuevo día comenzaba. Un día que lo cambiaría todo. Don Pablo se enderezó y respiró profundo. Tenía que hablar con doña Josefina. Tenía que escuchar la verdad de sus labios, y luego ya vería. Se dio la vuelta y caminó de regreso al pueblo, hacia la casa de las macetas azules, hacia la anciana que guardó el secreto un cuarto de siglo, hacia la verdad, por terrible que fuera. Doña Josefina abrió la puerta y se quedó helada en el umbral al ver a don Pablo. Su rostro, hace un segundo amable, de repente se petrificó. En sus ojos deslavados cruzó algo parecido al miedo. ¿Tan temprano? ¿Y Diego? Sigue dormido. Vine solo. Tenemos que hablar. La anciana guardó silencio, sin moverse. Sus manos secas se aferraron al marco de la puerta hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿De qué tenemos que hablar? Preguntó al fin. Y la voz le tembló. De Verónica, dijo don Pablo. De su hija. De la mujer que amé hace 26 años. Doña Josefina cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Entonces ya sabes, susurró. Lo supe. En cuanto te vi, lo entendí. Los mismos ojos. La misma mirada. Lucía te describía tal cual. Llevo 25 años esperando este día y temiéndolo. Se hizo a un lado, dejándolo pasar. Pásale. Ximena todavía duerme. No oirá. Te voy a contar todo. Ya es hora. Se sentaron a la misma mesa donde ayer tomaron café. Pero ahora el ambiente era muy distinto, pesado, opresivo, como antes de una tormenta. Doña Josefina guardó silencio un largo rato, reuniendo sus pensamientos,
Luego comenzó a hablar en voz baja, monótona, como si leyera un texto memorizado hace mucho. Lucía se fue de mi lado en el 94. Tenía 18 años. No la pude detener. Se la pasaba diciendo, quiero estudiar, quiero ser alguien, no quiero pudrirme en el pueblo toda la vida. Yo lloré. Le rogué que se quedara. Pero se fue. La anciana suspiró. Al principio escribía seguido, llamaba, contaba cómo se acomodó, cómo trabajaba. Luego las cartas fueron menos. Y luego llamó y dijo que se había enamorado. Tenía la voz tan feliz, cantarina. Decía, mamá, conocí al indicado. Es un muchacho sencillo, trabajador, pero tiene ojos buenos y manos fuertes. Me voy a casar con él. Don Pablo escuchaba sin respirar. Cada palabra le pegaba directo en el corazón. Yo me alegraba por ella. Pensaba, ahí está, la felicidad de mi hija. Y luego, doña Josefina cayó, y su rostro se torció de dolor. Luego llamó otra vez. Lloraba tanto que no le entendía nada. Solo alcancé a distinguir, me están casando. Un hijo de papi, rico. Me persigue, me amenaza. Pablo está en el hospital, golpeado, y yo estoy embarazada. Don Pablo se estremeció. Ella sabía. Desde entonces sabía. Tenía 2 meses. Apenas se había enterado. No te dijo nada. Tenía miedo de que hicieras una locura. Ya casi te mataban por su culpa. La anciana se secó las lágrimas con la punta del rebozo. Me llamó un día antes de desaparecer. Dijo, mamá, tengo que morir. Si no, no nos dejarán en paz. Ese Víctor dijo que si no estoy con él, nos mata a mí y a Pablo, y su papá tapa todo. La única salida que vio fue desaparecer. Pero por completo. ¿Cómo lo hizo? Preguntó don Pablo con voz ronca. El ataúd. El funeral. Tenía una amiga, suspiró doña Josefina. Trabajaba en la morgue. Lucía le rogó que le ayudara. Esa muchacha encontró un cuerpo que nadie reclamó. Una indigente que se aventó al metro o algo así. La cara desfigurada, imposible de reconocer. La registraron como Verónica. Así se hacía llamar Lucía en la ciudad. Vivía con papeles falsos. Tenía miedo de que su nombre verdadero llegara hasta mí y no me quería meter en sus problemas. Don Pablo se cubrió la cara con las manos. Así fue. Verónica no era su nombre real. Un alias, una máscara. Y él ni siquiera sabía a quién amaba en realidad. ¿Por qué no me dijo? Susurró. Yo hubiera dejado todo. Me hubiera ido con ella al fin del mundo. Justo por eso no te dijo, sonrió la anciana con amargura. Te conocía mejor que tú mismo. Te hubieras puesto de héroe. A probar cosas. Y te hubieran matado. Así te quedaste vivo. Hiciste tu imperio. Criaste a tu hijo. Pero ella murió. De verdad. ¿Murió? Doña Josefina asintió, y las lágrimas volvieron a correr. Pero no vino conmigo luego. Tenía miedo de que ese Víctor la rastreara. Estuvo 5 meses escondida quién sabe dónde, rentando un cuarto en un cerro, trabajando en un mercado para no morirse de hambre. Y cuando ya no pudo esconder la panza y se le acabaron las fuerzas, entonces vino conmigo. A los 7 meses. Flaca, acabada, puros ojos le quedaban en la cara. La anciana sollozó. Yo la cuidé como pude, le di de comer, le di sus tés de hierbas. Medio revivió, agarró colorcito. Tuvo a la niña. Le puso Ximena. Estaba tan contenta. Yo pensé que ya la habíamos librado, que viviríamos las 3. Pero a los 6 meses. Tenía el corazón débil desde niña, y el parto fue difícil, mucha sangre. Los doctores dijeron que fue un milagro que sobreviviera al parto. Pero ella no quería vivir. Sin ti no quería. La anciana se secó los ojos. Los últimos meses solo hablaba de ti. Que Pablo esto, que Pablo lo otro. Me pidió, si algún día encuentra a Ximena, cuéntale la verdad. Dile que lo amé. Solo a él. Siempre. Don Pablo levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en 25 años. ¿Ximena? ¿Ella sabe? No, negó con la cabeza doña Josefina. Yo le dije que su padre la abandonó. No quería que te buscara. Tenía miedo. Miedo de esto, de lo que está pasando ahorita. ¿Sabía usted que Diego es mi hijo? Lo sospechaba. Cuando Ximena lo trajo, oí el apellido Villalobos. Y luego ella me enseñó una foto de su papá. Y yo, casi me da el patatús. Estás vivo, rico, exitoso. Todo lo que Lucía soñaba para ti. Doña Josefina suspiró pesadamente. Quise decir algo. Te lo juro por Dios. Quise. ¿Pero cómo?
¿Cómo decirle a mi nieta que se enamoró de su propio hermano? ¿Cómo romperle el corazón? Si se ve tan feliz con él. No pueden casarse, dijo don Pablo con voz sorda. ¿Usted entiende eso? Entiendo, susurró la anciana. Dios mío. Claro que entiendo. Pero soy una vieja cobarde. Esperaba que se les pasara solo. Que se pelearan. Que terminaran. Son jóvenes. Son inconstantes. Mi hijo ama a su nieta. La ama de verdad. Lo sé. Doña Josefina bajó la cabeza. Lo veo. Por eso lloro todas las noches. Guardaron silencio. En la casa no se oía nada. Solo el viejo reloj de pared contando los segundos. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó al fin la anciana. ¿Cómo les decimos? Don Pablo se levantó y fue hacia la ventana. Tras el vidrio se veía el huerto iluminado por el sol de la mañana. Ahí afuera. Hace 25 años. Lucía, su Verónica, paseaba con un bebé en brazos. Quizás se paraba en esta misma ventana pensando en él. Yo les diré, pronunció. Yo mismo se los diré a los dos. Es mi deber. Nos van a odiar, gimió doña Josefina. Quizás. Pero la verdad es mejor que la mentira. Siempre es mejor. Se volvió hacia la anciana. ¿Le quedan cosas de ella? Fotos. Cartas. Algo que pruebe lo que digo. Doña Josefina asintió y se levantó de la silla con dificultad. Fue hacia una cómoda vieja en la esquina. Abrió el cajón de abajo y sacó una caja de cartón maltratada. Aquí está todo. Su diario. Fotos. Cartas que nunca te mandó. Yo guardé esto para Ximena. Quería dárselo cuando creciera. Pero nunca me animé. Don Pablo tomó la caja con manos temblorosas. Pesaba poco, toda la vida de una persona cabía en una caja de cartón. En ese momento rechinó la puerta y entró Ximena. Adormilada, con una bata ligera. Abue. Oí voces. ¿Con quién estás? Se interrumpió al ver a don Pablo. Ay, perdón, no sabía que ya estaba aquí. ¿Y Diego? Don Pablo la miraba. A su hija. Y no podía decir palabra. Los mismos ojos que tenía Verónica. La misma inclinación de cabeza. La misma sonrisa. Hija mía, susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Ximena frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ximena estaba parada en la puerta, pasando su mirada confundida de don Pablo a su abuela. Doña Josefina se volteó, escondiendo la cara llorosa. Abue, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Ximena dio un paso adelante. Su voz vibró de alarma. ¿Y por qué él me llamó? ¿Por qué dijo eso? Don Pablo callaba. Las palabras se le atoraban en la garganta, negándose a salir. ¿Cómo explicarle a esta muchacha? A su niña. Algo que él mismo apenas podía asimilar. Ximena. Empezó. Pero en ese momento la puerta de la entrada se abrió de golpe y Diego irrumpió en la sala. Papá. Desperté y no estabas. ¿Qué pasó? Te llamé y no contestabas. Me asusté. Se calló al ver las caras de los presentes. La abuela lloraba en un rincón. Su padre estaba pálido como las calorías. Ximena miraba a todos con un horror creciente. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Diego lentamente. Xime, ¿estás bien? No sé, susurró ella. Tu papá. Me llamó hija. Diego frunció el ceño y se volvió hacia su padre. Papá, ¿qué significa esto? Don Pablo entendió que ya no podía posponerlo. El destino había decidido por él, reuniéndolos a todos en un cuarto sin darle tiempo de prepararse. Siéntense, dijo en voz baja. Los dos. Tengo que contarles algo. Va a doler, pero tienen que saber la verdad. Diego y Ximena se miraron. Él le tomó la mano maquinalmente, con el gesto habitual de quien ama. Don Pablo lo vio y sintió que el corazón se le estrujaba de dolor. Se sentaron en el viejo sofá junto a la pared. Doña Josefina se dejó caer en una silla en la esquina, sin levantar la vista. Don Pablo se quedó de pie. Miró la caja en sus manos, luego a los jóvenes que esperaban una explicación. Hace 26 años, comenzó. Y la voz le tembló, conocí a una mujer. Se llamaba Verónica. Ella era enfermera. Yo un simple albañil. Nos enamoramos. Como se ama una sola vez en la vida. Diego se movió impaciente. Papá, ¿qué tiene que ver? Escucha. Por favor. Diego calló. Ximena le apretó la mano más fuerte. Teníamos un amor verdadero, continuó don Pablo. Queríamos casarnos, tener hijos, envejecer juntos. Pero apareció un hombre, Víctor Esteves, hijo de un político pesado. Él quería a Verónica para él. La acosaba, la amenazaba. Cuando intenté defenderla,
Sus guaruras me golpearon hasta casi matarme. Hizo una pausa, tomando fuerzas. Mientras yo estaba en el hospital, Verónica desapareció. Me dijeron que había muerto, que cayó de un puente al río. Fui al funeral. Eché tierra sobre el ataúd. Llevo 25 años viviendo pensando que estaba muerta. Papá. La voz de Diego se suavizó. Lo siento. No sabía que tenías eso en tu pasado, pero sigo sin entender. Verónica no murió, lo interrumpió don Pablo. Fingió su muerte para salvarse de Víctor. Para salvarme a mí. Para salvar a nuestro bebé. Silencio. Un silencio absoluto. Zumbante. Ximena palideció lentamente. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Su nombre real era Lucía, continuó don Pablo, mirándola directamente a ella. Lucía Pérez Castro. Escapó y regresó aquí con su madre. Tuvo una hija y murió 6 meses después. El corazón no le aguantó. No, susurró Ximena. No, no, no. Ximena. Don Pablo dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Soy tu padre biológico. Eso no es cierto, gritó ella. Abuela, dile que miente. Doña Josefina levantó su cara bañada en llanto. Perdóname, mi niña, perdóname. Él dice la verdad. Diego estaba sentado inmóvil, como petrificado. Su cara estaba gris, los ojos vacíos. Espera, pronunció despacio, como si cada palabra le costara trabajo. Si tú eres su padre, y eres mi padre, significa que... Él no terminó, no pudo. Significa que tú y Ximena son hermanos, terminó por el don Pablo. Medios hermanos. Mismo padre, diferentes madres, pero la misma sangre al final. No. El grito de Ximena rompió el silencio. Saltó del sofá tirando una silla. Es mentira. Ustedes lo inventaron todo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Ximena, por favor, no me diga así. Ella retrocedía hacia la puerta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y terror. Usted no es mi padre. Mi padre abandonó a mi mamá. Era un cobarde. Un canalla. Mi abuela siempre lo dijo. Yo no sabía, la voz de don Pablo se quebró. Te lo juro. Yo no sabía. Si hubiera sabido que estaba embarazada, que estaba viva. Basta. Ximena se agarró la cabeza, como tratando de sostener un mundo que se desmoronaba. Diego seguía sentado en el sofá, mirando un punto fijo. Luego se levantó lentamente. Pruébalo, le dijo a su padre. Pruébalo que es verdad. Don Pablo le extendió la caja. Aquí está su diario. Cartas que me escribió pero nunca envió. Fotos. Todo lo que quedó de su madre. Diego tomó la caja y la abrió. Encima había una foto vieja. Una mujer joven de cabello claro y enormes ojos azules miraba a la cámara sonriendo. En su cuello se veía un pequeño lunar en forma de media luna. Junto a ella estaba un hombre joven, flaco, bronceado, con ojos ardientes. Diego pasó la mirada de la foto a su padre y de regreso. Y otra vez a su padre. ¿Eres tú? Susurró. ¿En la foto? ¿Eres tú? Sí. ¿Y ella? Diego se volvió hacia Ximena, paralizada junto a la puerta. Ella se parece a ti. Son idénticas. Ximena se acercó lentamente, como contra su voluntad. Tomó la foto con manos temblorosas. Se quedó mirando a la mujer que podría ser su reflejo en el espejo. Mamá, susurró. Es mi mamá. Sí, dijo doña Josefina. Es Lucía, mi hija, tu madre. Ximena apretó la foto contra su pecho y rompió a llorar. Un llanto terrible, desgarrador, como si saliera de ella el dolor acumulado por 25 años. Diego estaba a su lado, pero no se atrevía a tocarla. Sus manos colgaban a los costados, inútiles, ajenas. Se volvió hacia su padre, y en sus ojos había tal tormento que a don Pablo le faltó el aire. Nosotros. Nos íbamos a casar. Nos amamos. ¿Cómo le hacemos ahora? No terminó. Dio media vuelta y salió corriendo de la casa, azotando la puerta. Diego. Ximena intentó ir tras él, pero se detuvo en el umbral. Se volvió. Miró a don Pablo a través de las lágrimas. Lo odio. ¿Me oye? Lo odio. Y desapareció por la puerta. Don Pablo se quedó parado en medio de la sala. En sus manos tenía la vieja foto que a Ximena se le cayó al suelo. La levantó. Miró la cara sonriente de Verónica. Perdóname, susurró. Perdóname por no haber podido protegerte entonces. Y perdóname por destruir todo ahora. Doña Josefina lloraba quedito en el rincón. Afuera salía el sol, inundando la habitación con la luz despiadada de un nuevo día.
Don Pablo encontró a Diego a la orilla del estanque, a las afueras del pueblo. Su hijo estaba sentado en un tronco caído, mirando el agua oscura. Tenía los hombros caídos, como si cargara un peso insoportable. Vete, dijo Diego sin volverse. No te quiero ver. Don Pablo no se fue. Se acercó y se sentó a su lado. No muy cerca, pero tampoco lejos. Entiendo lo que sientes. No. La voz de Diego sonó sorda. Muerta. No entiendes. No puedes entender. Yo la amaba. La amo. Y ahora. Ahora resulta que es mi hermana. Que yo. Que nosotros. No terminó. Se cubrió la cara con las manos. Don Pablo calló. ¿Qué se puede decir? ¿Qué palabras consuelan a alguien a quien le acaban de quitar todo? Le iba a pedir matrimonio, continuó Diego con voz estrangulada. Compré el anillo. Mira. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Adentro brillaba un anillo fino con un pequeño diamante. Pensaba dárselo al atardecer, junto al río. Pensé que sería romántico. Y ahora. Tomó impulso y arrojó la cajita al estanque. Desapareció bajo el agua sin hacer ruido. Diego, ¿por qué no me dijiste? Diego se volvió bruscamente hacia su padre, y en sus ojos había furia. ¿Por qué no me dijiste tú antes? De Verónica, de tu pasado. Si hubiera sabido, ¿qué habría cambiado? Preguntó don Pablo en voz baja. Yo mismo no sabía que Ximena era mi hija. Hasta ayer no lo sabía. Pero sabías que tuviste una mujer antes de mamá. Sabías que amaste a alguien. ¿Por qué lo ocultaste? Porque dolía demasiado. Porque lo enterré junto con ella. O pensé que lo había enterrado. Tu madre, Teresa, lo sabía. Nunca preguntó. Pero sabía que en mi corazón había un lugar al que ella no podía entrar. Diego se volvió hacia otro lado. No la amabas. A mamá. Viviste toda la vida con una mujer a la que no amabas. La respetaba. La cuidaba. Le fui fiel hasta el último día. Pero no la amaba. Don Pablo hizo una pausa. No. No como amé a Verónica. Pero eso no significa que nuestro matrimonio fuera una mentira. Teresa me dio una familia. Un hogar. Te dio a ti. Le agradezco cada día que pasamos juntos. Diego soltó una risa amarga. ¿Qué importa eso ahora? Mamá está muerta. Verónica está muerta. Y yo perdí a la mujer que amo. La perdí para siempre. Se quedaron en silencio mirando el agua. El viento rizaba la superficie del estanque. Tenemos que hacer una prueba de ADN, dijo de pronto Diego. Don Pablo lo miró. ¿Para qué? ¿Viste las fotos? ¿Viste el lunar? Doña Josefina lo confirmó. Necesito pruebas, lo interrumpió Diego. Pruebas científicas. Reales. Mientras no vea los resultados. No lo creeré. No puedo creerlo. En su voz sonaba una esperanza desesperada. La esperanza de que todo esto fuera un error. Una horrible coincidencia. Está bien, asintió don Pablo. Haremos la prueba. Hoy mismo vamos. Ximena estaba sentada en el porche de la casa de su abuela, abrazándose las rodillas. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero las lágrimas ya se habían secado. Solo quedaba un vacío enorme, negro, sin fondo. Toda la vida soñó con saber quién era su padre. Se imaginaba diferentes escenarios. Que aparecía en la puerta, canoso y arrepentido. Que ella lo encontraba y le echaba en cara todo lo que guardó por años. Que resultaba estar muerto y ella lloraba en su tumba perdonando lo imperdonable. Pero esto no pudo imaginarlo jamás. Que su padre resultara ser el padre del hombre que ama. Que el hombre con el que quería casarse fuera su propio hermano. La puerta rechinó a sus espaldas. Salió doña Josefina con una taza de té caliente en las manos. Tómatelo. Mi niña. Necesitas entrar en calor. No tengo frío. Abue. Tómatelo igual. Le puse hierbabuena. Como te gusta. Ximena tomó la taza maquinalmente. La rodeó con las palmas. El calor era agradable. Vivo. ¿Por qué no me contaste? Preguntó bajito. Todos estos años. ¿Por qué callaste? Doña Josefina se sentó pesadamente a su lado en el escalón. Tenía miedo. Miedo de que lo empezaras a buscar. Y yo no sabía si estaba vivo o muerto. No sabía en qué se había convertido. Lucía contaba que era bueno. Pero la gente cambia. El dinero cambia a la gente. El poder cambia. Yo quería protegerte. ¿Protegerme? Ximena sonrió con amargura. ¿De qué? De la verdad. Del dolor. De la decepción. ¿Qué tal si lo encontrabas y no te aceptaba? ¿Si se negaba a reconocerte? O peor, si te aceptaba pero solo por cumplir. ¿Sin amor? Ximena bebió un sorbo de té.
La hierbabuena dejaba un gusto amargo en la lengua. ¿Y mi mamá? ¿Ella de verdad lo amaba? Más que a su vida, suspiró la anciana. Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron su nombre. Pablo. Susurró y cerró los ojos. Yo pensé que todavía respiraba. Me incliné. Pero ya se había ido. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Ximena. Silenciosas. Leí su diario, continuó doña Josefina. Ahí habla de él en cada página. Cómo se conocieron, cómo paseaban por las tardes, cómo soñaban con el futuro. Escribió que si nacía niña, le pondría Ximena. Así se llamaba la mamá de él. Ximena se estremeció. ¿Que mi abuela paterna se llamaba Ximena? Lucía quiso ponerte así en su honor. Decía que a Pablo le daría gusto. Ximena puso la taza en el escalón y se cubrió la cara con las manos. La nombraron en honor a una abuela que nunca conoció. En honor a una mujer de una familia que ni siquiera sabía que ella existía. ¿Qué hago ahora? Abue, susurró. ¿Cómo vivo con esto? Doña Josefina abrazó a su nieta, la pegó a su pecho. Vivir, mi niña. Simplemente vivir. El tiempo cura, dice la gente. No sé si es cierto, pero no hay de otra. En ese momento, una camioneta se detuvo frente al portón. Bajaron don Pablo y Diego. Ximena la llamó don Pablo. Tenemos que hablar. Diego quiere hacer una prueba de ADN. Y creo que tú también deberías saber la verdad con certeza. Ximena levantó la vista y miró a Diego. Estaba parado junto al vehículo, sin atreverse a acercarse. Sus miradas se cruzaron. Y en esa mirada había tanto dolor, tanta nostalgia, tanto amor imposible, que hasta el aire alrededor pareció volverse más pesado. Está bien, dijo ella al fin. Vamos. Se levantó y caminó hacia la camioneta sin mirar atrás. Atrás quedaba la abuela, la casa de macetas azules, el huerto, todo su pasado. Adelante solo había incertidumbre. Los 3 días de espera por los resultados de ADN parecieron una eternidad. Don Pablo rentó habitaciones en el mismo hotel para él, para Diego y para Ximena. No podían vivir bajo el mismo techo, pero tampoco podían separarse. Había demasiado que no se había dicho, que no se había resuelto. Ximena casi no salía de su cuarto, comía poco, dormía menos, releía el diario de su madre, que doña Josefina por fin le había entregado. Página tras página, una vida ajena, un amor ajeno, un dolor ajeno, y al mismo tiempo su propia historia, sus raíces, su sangre. Hoy Pablo me trajo flores del campo. Leía, y las lágrimas caían sobre las páginas amarillentas. Dijo que se parecen a mí, sencillas y bonitas. Tontito, ¿a poco esas flores son bonitas? Pero cuando él lo dice, le creo todo lo que dice. Estoy embarazada. Dios mío, estoy embarazada. No sé si reír o llorar. Pablo está en el hospital, golpeado, y yo llevo a su hijo bajo el corazón. ¿Cómo le digo? Ya casi lo matan por mi culpa. Si se entera del bebé, seguro hace una locura. Tomé una decisión. Mañana dejaré de existir. No para él, para todos los demás. Es la única forma de salvarnos a los dos. A él y al bebé. Perdóname, Pablo. Perdóname por no poder llevarte conmigo. Pero así será mejor para todos. La última entrada estaba escrita ya aquí, en el pueblo, con la letra temblorosa de una mujer moribunda. Mi niña tiene casi medio año. Se parece a él, los mismos ojos, la misma barbilla terca. Le puse Ximena, como su mamá. A él le hubiera dado gusto. Lo sé. Siento que me voy. El corazón me falla. Los doctores no dan esperanzas. Mi mamá llora pero trata de que no se note. Si alguna vez lees esto, hijita, sabe que amé a tu padre toda la vida, hasta el último suspiro. Y a ti te amo. Eres lo mejor que me pasó. Vive, sé feliz, ama y no le guardes rencor a tu papá. Él no tiene la culpa. Él simplemente no sabía. Ximena cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Tantos años odió a un padre que nunca vio. Lo creyó un cobarde, un traidor. Y él todo este tiempo pensó que su madre estaba muerta. La lloró. Vivió con ese dolor 25 años. Un golpe en la puerta la hizo saltar. Ximena, la voz de don Pablo sonaba hueca. Llegaron los resultados. Baja al lobby. Estaban sentados los tres en una mesa del rincón, don Pablo, Diego y Ximena. En medio estaba el sobre de laboratorio. Nadie se atrevía a abrirlo. Yo lo abro, dijo al fin don Pablo. Tomó el sobre. Rompió la orilla. Sacó la hoja doblada. Le temblaban las manos.
Sus ojos recorrieron las líneas. Su cara se endureció. ¿Qué dice? No aguantó Diego. Papá, ¿qué dice ahí? Don Pablo levantó la vista. Tenía los ojos llorosos. Confirmado, dijo con la voz quebrada. Probabilidad de paternidad 99.9%. Ximena, eres mi hija. Silencio. Un silencio ensordecedor. Diego se recargó en el respaldo de la silla como si lo hubieran golpeado. La última esperanza. Esa esperanza tonta y desesperada de un error. Se hizo polvo. Ximena se quedó quieta, mirando a la nada. Ella lo sabía. Desde que vio la foto de su madre junto al joven Pablo. Lo supo. Pero una cosa es saberlo y otra verlo negro sobre blanco, con el sello de laboratorio. Entonces es verdad, susurró. Tú eres mi papá. Y Diego. No pudo terminar. Las palabras se le atoraron. Diego se levantó de golpe. Necesito aire. Salió sin mirar atrás. Ximena hizo el amago de seguirlo. Pero se detuvo. ¿Qué derecho tenía ahora de consolarlo? ¿Qué derecho tenía siquiera de mirarlo? Don Pablo seguía sentado, apretando el papel de los resultados. Hace 25 años perdió al amor de su vida. Hoy recuperó a una hija y al mismo tiempo le destruyó la vida a su hijo. Ximena, dijo bajito, sé que me odias. Tienes derecho. Pero quiero que sepas. Si tan solo hubiera sospechado que tu madre estaba viva, que tú existías, las habría buscado. Te lo juro, las habría encontrado. Ximena levantó la vista hacia él. Los mismos ojos que la miraban desde la foto. Los ojos de su madre. Los ojos que veía diario en el espejo. Leí su diario, dijo ella. Ella te amaba. Hasta el último día. Don Pablo se cubrió la cara. Sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos. Por primera vez en 25 años se permitió llorar. Ximena lo miraba, a este hombre grande y fuerte que construyó un imperio pero no pudo construir su propia felicidad. Despacio, insegura, estiró la mano y se la puso en el hombro. Ella pidió no guardarte rencor, susurró. En lo último que escribió, pidió amar y alegrarse de vivir. Don Pablo levantó la cabeza. Tenía la cara mojada de llanto. Siempre fue más sabia que yo, dijo con voz ronca. Tu madre siempre supo lo que era correcto. Cuéntame de ella, pidió Ximena. Mi abuela me contaba. Pero quiero oírlo de ti. ¿Cómo era ella allá en la ciudad? Antes de que pasara todo. Y don Pablo empezó a contar. Del primer encuentro en la clínica. De las caminatas por las calles de noche, del cuartito en la vecindad donde fueron tan felices. De su risa, de sus sueños, de su bondad infinita. Ximena escuchaba, y con cada palabra la imagen de su madre se volvía más brillante, más viva. No una mártir, no una víctima, una mujer viva que amó y fue amada. A Diego lo encontró en la misma orilla del estanque donde estaba hace 3 días. Estaba parado junto al agua, tirando piedritas a la superficie oscura. Diego. No volteó. Vete. Xime. Por favor. No me voy. Se acercó y se paró junto a él. No muy cerca, pero tampoco lejos. No sé cómo seguir viviendo, dijo él con voz sorda. Cada vez que te veo, veo a la mujer que amo y al mismo tiempo a mi hermana. Es insoportable. Lo sé, susurró ella. Yo siento lo mismo. Se quedaron parados juntos, mirando el agua. El viento le movía el cabello claro a ella. El cabello de su madre en común. Entendió de pronto Diego. No madre en común. La madre de ella. La mujer que amó su padre. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó él. No sé. Vivir, supongo. De alguna forma. Separados. Ximena guardó silencio un momento. O tal vez no necesariamente separados. Solo. Diferente. Diego se volvió hacia ella. ¿Cómo que diferente? No puedo ser tu hermano. No sé cómo. Te he amado demasiado tiempo como mujer. Y yo a ti. Pero no podemos estar juntos como queríamos. Eso es imposible. Ella le tomó la mano. Simplemente. Como parientes. Él se estremeció al contacto. Perdimos lo que pudo haber sido, dijo ella bajito. Pero tal vez encontremos otra cosa. No peor. Solo. Distinta. Yo nunca tuve hermanos. Tú nunca tuviste hermanos. Diego la miraba. A esta mujer que conocía tan bien y al mismo tiempo no conocía en absoluto. Va a doler, dijo él. Sí, pero podremos con esto. Ella le apretó la mano más fuerte. Juntos. 1 año después. Ximena estaba parada junto a la ventana de su nuevo departamento,
regalo de su padre por terminar la carrera de medicina, y miraba la ciudad de noche. Las luces se encendían una tras otra, convirtiendo las calles en ríos de luz. Sobre la mesa había una invitación para la boda de Diego. Conoció a una buena chica, tranquila, amable, nada parecida a ella. Ximena se alegraba por él. De verdad se alegraba. El dolor no se fue del todo, tal vez nunca se iría por completo, pero aprendió a vivir con él, como se vive con una vieja cicatriz. A veces duele, a veces te olvidas de ella por días enteros. La vida sigue. Sacó el celular y marcó un número. Papá, sí, recibí la invitación. Claro que voy a ir. Y ya escogí el vestido, como le gustaban a mamá. La abuela dice que me parezco mucho a ella con el puesto. Al otro lado de la línea, don Pablo sonrió. En este último año envejeció 10 años y al mismo tiempo rejuveneció. Junto a él, en el buró, había una foto vieja. Una mujer joven de cabello claro y un lunar en el cuello miraba a la cámara sonriendo. Ella estaría orgullosa de ti, dijo él. Tu madre estaría muy orgullosa. Ximena sonrió a través de las lágrimas. Lo sé, papá, lo sé. Tras la ventana el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Allá a lo lejos, tras el horizonte, terminaba un día más y empezaba uno nuevo. Aquí termina nuestra historia. Gracias por escuchar hasta el final. Si el relato les gustó, no olviden darle me gusta. Suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos. Escriban en los comentarios qué hubieran hecho ustedes en el lugar de los protagonistas. Hasta la próxima.